En primer lugar, agradecer al doctor Seclén poder compartir con ustedes este espacio, saludar afectuosamente a colegas muy queridos como la doctora Larraburre, por ahí la vi a Olguita, al doctor Benito Peñalosa, poder estar hoy con ustedes en su tierra, ¿no? Yo me voy a referir en primer lugar, hace muchos años participo de la Comisión Nacional de Diabetes, que realmente fue un logro muy importante la participación de las entidades científicas y de las asociaciones de personas con diabetes. Y creo que nosotros pudimos celebrar por primera vez el año pasado, el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, en la aprobación de la reglamentación, ya no de la ley, porque también tuvimos muchos años leyes, ¿no es cierto?, sino que se reglamentó la cobertura de los insumos y medicamentos para las personas con diabetes, que creo que es un avance para Latinoamérica. Vamos a empezar. En primer lugar, decir que la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo en nuestro país, que se publicó en el 2018, expresa que la diabetes tiene una prevalencia que viene en aumento. Es la primera vez que en nuestro país tenemos una seguidilla de 2005, 2009, 2013, 2018, que con la misma metodología vamos evaluando la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. Como ustedes pueden ver, estamos en el 12,7% de la prevalencia. Estas son encuestas de morbilidad percibidas, que son todas las encuestas que en Latinoamérica se han hecho con la misma metodología, y por primera vez en el 2018 se tomó una muestra de la población para medir glucemia, que si bien fue glucemia capilar, da alrededor de una prevalencia del 10% de población mayor de 18 años. El otro tema interesante que se hizo la encuesta Finrix para ver cuál es el porcentaje de población en riesgo de tener diabetes en los próximos 10 años, y ese dato, tal cual mostró Segundo, está en el 20% de la población argentina en riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Es decir, que son números realmente alarmantes. Pero lo alarmante de todo esto es también el aumento de la epidemia de obesidad, que va de la mano del aumento de la prevalencia de la diabetes. Y cosas que son interesantes, en azul es lo que la encuesta hizo por el reporte de las personas que dicen tener obesidad o exceso de peso, y en rosado aquellos a quienes se les hizo la medición de peso-talla y se sacó el índice de masa corporal. Y como pueden ver, hay un 5% de personas que no se perciben que tienen exceso de peso u obesidad. Es decir, que 6 de cada 10 argentinos tienen exceso de peso. Es decir, que esto impacta tremendamente en las políticas de salud y en el gasto de salud. Y lo que es más serio, que en la población infantil, la encuesta de la población infantil da de que 4 de cada 10 niños en la Argentina tienen exceso de peso y obesidad. Quiere decir que no tenemos un futuro muy promisorio para los próximos años para que esto realmente mejore, si no son a partir de las políticas públicas que tengan que ver con distintas leyes que regulen la alimentación saludable y la práctica de la actividad física. Acá tenemos los datos generales de la encuesta de factores de riesgo, y la única que bajó fue el tabaco, que realmente tuvo un descenso muy importante a partir de una legislación muy fuerte donde hoy por hoy no se fuma en ningún lado en nuestro país. ¿Cuál es la estructura de financiamiento del sistema de salud en la Argentina? En primer lugar, el sistema de salud de la Argentina está dividido en 3 subsectores: el público, que tiene un sistema nacional, provincial y sistemas municipales; el sector de la seguridad social, que son las obras sociales de todos aquellos trabajadores que aportan tanto el trabajador como el empleador; y una gran obra social, que es la obra social de los pensionados y jubilados, que es la obra social más grande de nuestro país y es nacional. Y por otro lado, el subsector privado, que tiene las empresas de medicina prepaga y mutuales. Este tema tiene que ver que el gasto total en salud representó casi el 10% del Producto Bruto Interno
correspondiendo a un 2,7% al gasto público, el 4% a los gastos de la seguridad social, incluyendo el PAMI, y casi un 3% del gasto privado. Es un sistema de salud absolutamente fragmentado, que si bien el Ministerio de Salud regula lo que tiene que ver con las normas nacionales y los planes de salud, el sistema está fragmentado, donde el sistema público tiene 15 millones de personas y que se segmenta además en cada vez más pequeño, hasta en cada una de las comunas o en el municipio, donde pueden tener salas de salud, centros de atención primaria e incluso algunos municipios hospitales. El sistema de la seguridad social, que tiene 28 millones de personas, y como ustedes pueden ver, hay más de 300 obras sociales nacionales y 24 obras sociales provinciales. Cada provincia tiene, las 24 provincias de nuestro país, una obra social que abarca o atiende a los empleados públicos. Y el sector privado, que cubre a 6 millones de personas, y hay más de 200 empresas de medicina prepaga. Ese sistema tan fragmentado hace que realmente, si no había una norma nacional que regulara esto, y esto es el gran avance que tiene esta Ley Nacional de Diabetes y además de la reglamentación, que implica a todos los subsectores y que dentro de la reglamentación de este último año, del año pasado, los obliga a adherir al proyecto. Entonces, el marco normativo de esto parte de la Ley Nacional 23753 y sus modificatorias, que da las acciones para la divulgación de la problemática derivada con la diabetes, sus complicaciones y cómo se accede al diagnóstico temprano y al tratamiento adecuado. Esa sería la ley madre de diabetes, que fue teniendo algunas modificaciones en el año 94, donde se constituye la Comisión Permanente Asesora encargada de formular las normas en la prevención, promoción, asistencia en lo sociosanitario y que corresponde a la lucha contra la diabetes. En este momento se crea el PRONADIA y la aprobación de las normas de provisión de medicamentos e insumos en el año 99. En el 2000 se constituye la Comisión Permanente Asesora de Diabetes y se regula el Programa Nacional de Diabetes. Ahí en la misma ley se agrega un ítem donde se regula el impedimento del ingreso laboral por el solo hecho de ser diabetes, es decir, la discriminación de las personas con diabetes. Se pedía glucemia y si la glucemia daba alterada, eso hacía de que no pudieran entrar al mercado laboral. Eso se incluyó en la regulación de la ley, de que no podía ser la diabetes un impedimento para el ingreso laboral. Posteriormente aparece la cobertura del 100% de los insumos de diabetes y que esa norma debía ser actualizada y regulada cada 2 años, y se implementa en esa misma regulación de la ley las campañas de detección y educación. Posteriormente se anula esa comisión del PRONADI y la aprobación de las leyes y se modifica y se crea el Programa Nacional de Prevención y Control de Personas con Diabetes, se actualiza el programa de las normas de promoción y se incorpora el tema del programa de diabetes al plan médico obligatorio, que fue por la emergencia económica que tuvo en su momento el país en el 2001, que hizo de que se tuviera que hacer el programa médico obligatorio, que era el piso al que estaban obligados todas las obras sociales, nacionales, provinciales, en medicina prepaga y el Estado, a cubrir a la totalidad de los habitantes de nuestro país. En el 2018 se actualizan las normas y lo que yo les decía, la regulación del decreto 2820/22, que actualiza las normas de provisión de medicamentos e insumos a personas e incorpora dentro del plan médico obligatorio a la educación diabetológica. Esta comisión asesora de diabetes está constituida por las 4 asociaciones de personas con diabetes en nuestro país, por la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Nutrición, la Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina, que abarca a todas las universidades públicas del país,
la Organización Panamericana de la Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que regula la prestación de las obras sociales sindicales y la obra social como el PAMI. Es decir, que en esta Comisión Asesora de Salud están representados todos los sectores de salud que tienen que ver con la atención de las personas con diabetes. Dentro de esta Comisión Nacional, que ustedes yo recién los venía nombrando, tiene un intenso trabajo en las guías de práctica clínica. La primera guía fue la guía de práctica clínica de atención de diabetes tipo 2. Posteriormente se hizo las pautas para la prevención y el abordaje del pie diabético. La última fue la de complicaciones microangiopáticas. Estamos en la discusión de la ley de obesidad, de las guías prácticas de obesidad, que el problema que tenemos de no poder avanzar es el tema de si es una enfermedad o no es una enfermedad, donde asociaciones de personas con obesidad plantean que es un estigma ponerle que es una enfermedad, y si cae la ley dejarían de tener cobertura en su atención. Pero después está ya la guía de práctica clínica de hipertensión. Todas estas guías están disponibles en el banco de recursos del Ministerio de Salud de la Nación, y creo que lo que es interesante, porque ustedes van a tener ese proceso, que no son guías de nuevo, se tomaron en base guías de otros lugares. En la última guía de ALAD, que tenía un alto nivel de evidencia científica y que dirigió el doctor Pablo Aschner, permitió a partir de eso tomar datos para la evaluación, y son guías que tienen el método Gray de nivel de evidencia científica y que es obligatorio la aplicación en todos los niveles de los sistemas de salud. Está ahora ya próximo a publicarse la guía de recomendación del diagnóstico de diabetes gestacional, y se empieza a trabajar con lo de diabetes tipo 1. Es decir, esto tiene ya son varias guías y varias actualizaciones que tienen un alto nivel de evidencia científica, porque hay un grupo de metodólogos que trabaja en esa guía y que por supuesto está a disposición de que ustedes lo puedan ver. Entonces, decíamos que celebramos por primera vez el Día Mundial de la Diabetes cuando pudimos ver publicadas las normas y la reglamentación. ¿Qué dice esta norma de provisión de medicamentos e insumos? Porque es muy lindo todo el lado de la ley, que hay que hacer campañas de promoción, de prevención y todo lo que podemos decir. Pero si la población no puede acceder a los insumos básicos, todo eso queda en letra muerta. Y por eso es importante que dentro de la ley esté este anexo, esta reglamentación de los insumos. Y dice qué es lo que podemos cubrir. En primer lugar, habla de cantidades de referencia. Esto fue una gran discusión, porque las asociaciones de pacientes no querían que dijeran cantidad de referencia, sino cantidad mínima. Y hay diferencias, no son solo semánticas. La cantidad de referencia habla de que son aquellas que pueden dar respuesta adecuada a la gran mayoría de las personas con diabetes en los diferentes esquemas terapéuticos recomendados y que pueden ser modificados en casos especiales bajo historia clínica médica. Es decir, que lo que se está regulando es para en la curva de Gauss la media más los dos desvíos estándar, y pueden quedar afuera algunos casos particulares. El otro tema que dice que es tratamiento intensificado, porque a partir del tratamiento intensificado regula la entrega de las tiras. Las tiras reactivas son el primer nivel, el primer renglón de gastos en cualquier sistema de salud. Y a veces hay exceso de uso de tiras en detrimento de otros insumos que pueden ser más interesantes. El tratamiento intensificado habla de la administración de insulina basal, de acuerdo a las normas, 2 veces o 3 veces por día NPH, 2 de Detemir, 1 de Glargine y de Gludec, más las insulinas de acción rápida, o el uso de la bomba de infusión. El otro tema que habla es el tema de las insulinas. Autoriza todas las insulinas, incluso los análogos, en concentraciones de U100, U200 y U300, siempre y cuando aclara el costo sea unidad a unidad. Es decir, si una unidad de insulina de U100 vale lo mismo que la de U300, es autorizada. Y en el caso de la de Gludec, establece en qué caso se autoriza la insulina de Gludec: cuando hay hipoglucemias nocturnas con el uso de Glargine o Detemir,
habiéndose evaluado previamente todas las otras causas que pueden dar insulina, como falta de educación, algunas revisión de los sitios de inyección, que puedan haber temas como neuropatía autonómica y que, por supuesto, todo esto tiene que ir con una historia médica. El otro tema que implica la reglamentación es las situaciones especiales para dar 2.100 tiras anuales y habla de que es el tratamiento intensificado con riesgo frecuente de hipoglucemia o infusor subcutáneo, pero como ustedes pueden ver, entrega 100 tiras anuales, 500 tiras en los casos de que usen metformina, donde no dijimos nada de tiras, pero sí 1 o 2 veces por semana el uso de metformina, y después usa hasta 1.500 tiras en los pacientes con tratamiento con insulino intensificado y 2.100 en las situaciones especiales. Incorpora el monitoreo continuo de glucosa, el flash, en los pacientes que están en la columna de tratamiento intensificado. Y dice que es un lector cada 3 años, 26 sensores por año y además 750 tiras de glucosa, de monitoreo de glucosa, aquellos que tienen sensor, porque saben que el flash hay que calibrarlo, entonces requiero en situaciones especiales de diferencia en la medición algunas tiras en su cobertura. Lo que es interesante en esta norma es a quién se le da y a quién se le quita. Se le va a dar a aquellos que estén bajo tratamiento intensificado con insulina por lo menos durante los 6 meses, que hagan 6 o más automonitoreos glucémicos por día durante por lo menos los últimos 3 meses, que hayan recibido educación diabetológica, que tengan capacidad para hacer las tareas necesarias para el uso de esta tecnología, que estén comprometidos a usarlos el 70% del tiempo y que a lo anterior se debe sumar requerir 6 o más automonitoreos por día para conseguir la meta del control glucémico, presentar 1 o más episodios por año de hipoglucemia nivel 3, padecer hipoglucemias nocturnas o pérdida de la sensibilidad en los pulpejos de los dedos o aquellos que tengan una actividad laboral, por ejemplo los músicos que necesitan no tener tantos pinchazos en el dedo. ¿A quién se le suspende la entrega de los sensores o glucómetro o flash? A las personas cuando no lo desea, ante reacciones cutáneas asociadas al adhesivo, pacientes que no utilicen el sistema al menos 70% del tiempo, si la tasa de ocurrencia de hipoglucemias graves sean iguales o mayores a las tasas del año previo al inicio del uso del dispositivo, y si el paciente utiliza un número de tiras de glucemia capilar similar al que venían usando antes de facilitarles el sensor. Esto es sumamente interesante porque también tenemos derechos de los pacientes, pero deberes para cumplir en la adherencia al tratamiento. Y lo que es interesante es esto, que son, además del flash, las 750 tiras. Regula dentro de la reglamentación la implantación del infusor subcutáneo continuo de glucosa. También dice a quién se le pone el infusor y a quién se le retira y quiénes pueden prescribir el uso del infusor de insulina, y lo habla de médicos especialistas en endocrinología o nutrición y aquellos especialistas en clínica médica, medicina general y pediatría que acrediten capacitación en diabetes, ya sea universitaria a través de carreras de especialización o maestrías, y capacitación en sociedades científicas afines. Aporta glucagón, una ampolla por año, y por supuesto con historia clínica se le puede reponer, y además empieza hablando de lo que son los antidiabéticos orales. Están las inhibidores de la DPP4, sitagliptina y vildagliptina. Lo indica en quienes, aquellos que no logren la meta de hemoglobina glicosilada luego de 3 a 6 meses de tratamiento documentado, y que los valores de hemoglobina glicosilada no superen más del 1% del valor de la meta. Y además indica también que lo pueden usar en aquellos que tengan contraindicación a la metformina o que sus valores, decimos siempre, no superen el 1%. Incorporan los inhibidores del CGLT2, además de la pioglitazona, ¿a quiénes?
aquellas personas adultas con diabetes 2 que no alcancen el control metabólico de hemoglobina glicosilada y que además presenten enfermedad cardiovascular o nefropatía diabética en tratamiento con dosis máximas de IECA o ARA2. Incluye el reflectómetro parlante para aquellas personas con diabetes y discapacidad visual, también por supuesto con prescripción médica, y nada puede estar dado con nombre comercial, tiene que ser dado por los genéricos. Incorpora, y para nosotros esto es un gran logro, la educación diabetológica para el automanejo, en forma para diabetes 1, diabetes 2, diabetes gestacional, en sesiones individuales o grupales, y regula que son un currículum estructurado con objetivos generales y específicos, dura 10 horas dentro del primer año de diagnóstico y un refuerzo de 2 horas dependiendo de un refuerzo por año de 2 horas o en situaciones especiales. Y además regula quién educa. Educan los médicos, licenciados en nutrición, en enfermería, agentes sanitarios, enfermeros profesionales, técnicos superiores en enfermería y enfermeros universitarios que asistan a personas con diabetes en su práctica clínica cotidiana y cuenten con capacitación específica en educación diabetológica. También pueden educar los médicos especialistas en endocrinología, nutrición, especialistas en clínica médica, que acrediten capacitación en diabetes a través de carreras de especialización o capacitaciones en sociedades científicas afines. Acá este es el artículo 5 y 6, donde dice quiénes son los que deben cumplir esta norma, y acá incorpora a todas las obras sociales nacionales, entidades de medicina prepaga, a esta obra social del PAMI, a las Fuerzas Armadas y obras sociales universitarias que estaban afuera. Y lo que agrega en el artículo 6 es que invita a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a esta norma. Y esto implica el trabajo en las legislaturas provinciales para que cada legislatura adhiera a esta normativa nacional. En este tema, la Sociedad Argentina de Diabetes tiene ya hace unos años la Escuela de Educación y ahora ha hecho una diplomatura superior en educación terapéutica que será la reconocida del Ministerio de Salud Pública para aquellos que sean los educadores y que fije las competencias e incumbencias del educador, ya que esa práctica va a ser pagada dentro del programa médico obligatorio y será una práctica a abonar. Esto tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo de una mesa intersectorial, donde creemos que la diabetes no es un problema de salud pública, es un problema del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, de las sociedades científicas y de la sociedad civil, para poder llevar adelante a buen puerto las ideas que estamos planteando. Hemos trabajado en forma mancomunada con la provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes, en la capacitación de los médicos generalistas, dado que los especialistas en diabetes o endocrinólogos, como bien decía Segundo, no alcanzan a cubrir las necesidades de la población, así que es fundamental que capacitemos a los médicos del primer nivel de atención para que ellos puedan brindar la atención y el diagnóstico oportuno. Lo mismo que los cursos que son masivos, abiertos a través de una plataforma de la universidad que permite educar masivamente a población en distintos temas. La Sociedad Argentina de Diabetes ha creado un comité de aspectos económicos y calidad de atención que ha elaborado un nomenclador nacional de prestaciones diabetológicas que ahora está en debate con la Superintendencia de Servicios de Salud para que se implemente en todos lados y que incorpora con valores de las consultas la consulta diabetológica integral, que implica el examen del pie, que implica la atención de debut de un diabetes tipo 1, una cetoacidosis, el monitoreo glucémico intraparto o intracesárea de la diabética embarazada con diabetes, que regula también el tema de la educación, la colocación del flash o la colocación de la bomba de insulina. Entonces estamos convencidos que la atención de la diabetes centrada en la persona debe ser hecha por un equipo interdisciplinario, que los costos no son de los medicamentos, no es lo que desfinancia el sistema de salud, sino que lo que desfinancia el sistema de salud son las complicaciones de la diabetes, las internaciones que tiene la diabetes
y eso implica el acceso para todos en la atención que tenga que ver con la detección de los factores de riesgo, el diagnóstico oportuno, el cuidado oportuno para evitar y realmente tener la equidad en la atención de los pacientes y no tanta disparidad en todos los países como vemos en Latinoamérica. Muchas gracias.